Doctor, en su opinión, ¿qué mensaje envió el Ejército de Liberación Nacional al presidente Duque con el atentado del jueves pasado? De confirmarse que el atentado pues es obra del ELN, pues es un mensaje claro de presión en términos de que el ELN sabe y tiene claro que el gobierno no tenía intenciones de continuar con la mesa de negociación, porque hay que recordar que es una mesa que inició con el gobierno anterior de Santos, y la política y la propuesta del nuevo gobierno de Iván Duque, que representa el uribismo, era no darle continuidad. Y por eso pues la mesa de negociación llevaba ya más de 7 meses paralizada, y es un mensaje como que envía el Ejército de Liberación Nacional diciendo que tiene capacidad todavía militar y de causar daño. Sin embargo, pues es un mensaje que evidentemente también le viene bien al gobierno, porque es una evidencia, una justificación clara de su posición de no avanzar en la mesa de negociación hasta que el ELN no tuviera señales claras de estar comprometido con la paz. Entonces es un mensaje que refuerza las dos posturas y que trágicamente pues nos vuelve a inscribir en el círculo de la violencia política del que creíamos que ya estábamos saliendo. Doctor, sin embargo, tanto Santos como Duque han condicionado el diálogo a la liberación de los secuestrados, a lo que se ha negado el ELN. Claro, por supuesto, por eso la mesa tampoco había avanzado mucho con el gobierno de Santos. Se habla que el ELN tiene casi 20 secuestrados en su poder aún, y era la condición principal que pusieron los dos gobiernos. El ELN nunca cedió en esa condición, diciendo que el gobierno tampoco mostraba pues, compromisos reales con el avance de esa mesa de negociación. Bueno, sin duda pues podríamos decir que el final trágico de este pequeño esfuerzo que hubo de avanzar en una negociación con el ELN, digamos una negociación que también empezó muy impulsada por lo que había pasado con las FARC, pero que evidentemente tomó otro rumbo muy diferente. El gobierno de Colombia está en capacidad de hacer frente al ELN, una guerrilla que se ha fortalecido precisamente en los últimos meses con los disidentes de las FARC y con el apoyo que ha recibido del gobierno venezolano. Bueno, mira, ahí es importante hacer yo creo que dos aclaraciones. Primero, el ELN es una guerrilla pequeña en comparación a lo que era las FARC en su momento, ¿cierto? Estamos hablando de dos guerrillas muy diferentes. Los investigadores calculan que es una fuerza armada que cuenta con aproximadamente 1.500, 2.000 hombres en sus filas, hombres y mujeres, lo que pues nos habla pues de que es un grupo pues pequeño en comparación a la fuerza coercitiva pues del Estado y de las instituciones estatales. Ahora, por ser una fuerza pequeña, acude también a tácticas de terror como las que pudimos apreciar con el coche bomba que estalló esta semana en Colombia. Y también lo que nos muestra la evidencia histórica es que por más que el Estado avance en esa lucha de combate frente a los grupos subversivos, pues históricamente los grupos subversivos se han sabido pues mantener en el terreno, y si bien hay momentos en que su personal disminuye, pues siempre hay muchas condiciones estructurales e históricas que llevan a que estos grupos se mantengan activos. Entonces, sin duda no es una amenaza para el Estado, no estamos hablando de que es una amenaza frente al poder del Estado, que está poniendo en jaque al Estado, pero sí es un actor más dentro de un conflicto que tiene muchas variables, dentro de ellas no solo la guerra política, sino también el narcotráfico, el contrabando, etcétera, un actor más pues que hace parte pues de la violencia que vivimos en Colombia hoy. Sin embargo, varios sectores colombianos destacan este apoyo y esta actividad que están llevando a cabo en Venezuela, incluso de participar en la extracción del oro, del petróleo e incluso en la distribución de los CLAP. También es importante entender que históricamente el ELN se ha movido en zonas de frontera en Colombia muy ligadas a la extracción de materias primas, como el petróleo o bueno la propia minería, e históricamente han vivido también de esas rentas. O sea, no es algo nuevo que podamos asignar a una complicidad con el gobierno venezolano. Lo que sí es cierto es que en el escenario geopolítico regional pues hay muchos cuestionamientos a que gobiernos como el venezolano no rechacen de manera tajante pues este tipo de acciones, y sin duda se vuelve también un tema de agenda de relación
de los dos gobiernos, el gobierno colombiano señale que el venezolano está respaldando a estos grupos subversivos, pero es algo bueno que no es nuevo, que digamos desde la misma época de Chávez había muchos señalamientos de que muchos de los líderes de las FARC y del ELN se movían en la frontera y tenían libertad para moverse al interior de Venezuela. Lo que sí sin duda marca y vimos claramente en la reacción que hubo del atentado es un alineamiento de los gobiernos, podríamos decir de derecha en América Latina, para ejercer más presión frente al gobierno venezolano, tomando pues esta justificación del apoyo o supuesto apoyo que pueda estar dando este tipo de grupos. Vimos que Bolsonaro, Macri, el gobierno estadounidense salieron de manera inmediata a ejercer presión sobre Maduro diciendo que estaba respaldando a estos grupos guerrilleros y entonces pues hace parte también de la nueva dinámica geopolítica latinoamericana. Y en este contexto, ¿qué papel va a jugar Cuba? Mira, eso es algo importante. Ya todos vimos que frente al atentado el gobierno pues dio abajo la mesa de negociación de manera definitiva y le pidió al gobierno cubano que hiciera efectivas las órdenes de captura frente a los líderes de la guerrilla que se encontraban en La Habana, pero el gobierno cubano, siguiendo los protocolos, pues, que son, digamos, el principio básico de confianza que se establece al momento de abrir una mesa de negociación de paz, el gobierno cubano pues reiteró que iba a seguir los protocolos y que pues no iba a hacer efectivas esas órdenes de captura porque era pues violar, contradecir los acuerdos básicos. Sin duda Cuba ha sido un actor muy importante en la búsqueda de la paz negociada en Colombia y bueno, en el caso de la negociación con las FARC todos lo pudimos ver. Ahora falta ver si no se radicalizan los discursos de los gobiernos de Colombia y de gobiernos como el de Brasil, el estadounidense frente al venezolano, frente al cubano, asignándoles pues responsabilidad en las acciones que llevan a cabo este grupo guerrillero, que bueno, de todas formas es un grupo que lleva muchísimas décadas actuando al interior del país. Para concluir, doctor, todo esto se da en un marco como de impas de la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC y en declaraciones de Iván Márquez que dice que fue un error dejar las armas. ¿Qué perspectiva ve del lado de las FARC? Mira, eso es tal vez el elemento más dramático de esta coyuntura, porque bueno, el ELN seguía movilizado, seguía en armas, pero sí es una coyuntura que pone a prueba mucho de lo que se acordó en La Habana y sobre todo que evidencia con más claridad la situación crítica que vivimos hoy en Colombia, con el asesinato de líderes sociales, con el no cumplimiento a los acuerdos establecidos con los desmovilizados, etcétera. Entonces es una prueba grande que va a tener el gobierno si realmente le va a dar la espalda, como se le ha venido dando en estos 7 primeros meses a lo acordado en La Habana, o si se va a comprometer realmente a sacar adelante lo allí pactado. Hasta el momento pues las perspectivas son un poco desesperanzadoras porque el gobierno tiene una posición muy clara de no apoyar lo pactado en La Habana, continuar con lo que se ha hecho, pero sin comprometerse realmente. Y bueno, y la posición de las FARC, sabemos que están también un poco divididas a su interior y la posición de las FARC ha sido estar cuestionando constantemente el hecho de que no se les ha cumplido con lo pactado y que por el contrario pues han sufrido pues bajas de excombatientes, etcétera. Sin embargo, si por ejemplo frente al atentado de esta semana, Timochenko expresó públicamente y digamos los líderes de la exguerrilla de las FARC expresaron públicamente el rechazo al atentado e hicieron un llamado al gobierno a no abandonar la mesa de negociación. Entonces son también dos posturas al interior de la misma exguerrilla que están también marcando dos discursos diferentes.